La palabra del Señor, Dios nos ayude, dice la Biblia, no menospreciéis las profecías. ¿Cuántos están cansados? Hermano, no hubo en él pecado ni hubo engaño en su boca, así que en él estamos cansados, pero ¿cuántos estamos como los hombres de Gedeón? ¿Se acuerda? Cansados, pero todavía persiguiendo. Mire la gente de allá, ellos toda la semana de trabajo, pero ahí están. Y también por allá. Y bueno, nosotros estamos en el privilegio de disfrutar de las cosas eternas. Y bien, pues oremos a nuestro Señor Padre Celestial. En esta hora, el privilegio que me das de compartir tu palabra, mis amados hermanos. Sabemos que pues el tiempo ha transcurrido, pero ha valido la pena poder ver lo que pues tú has hecho en la vida del hermano Abel. Y gracias por tu palabra ahí en Apocalipsis 3, Señor. Y Padre, pues estoy seguro que ahí, si estuviéramos en la fogata y con bombones y con otras cosas, pues seguiríamos hasta tarde como lo hemos hecho, y ha sido refrescante el compañerismo, Señor. Hay hermanos ya aquí mayores y también hermanas que han estado, pues, y hermanos, el día ha sido agotador, y danos fuerza, Señor. Aún mañana tenemos el privilegio de reunirnos en el día del Señor en este lugar. Y te pido que me des de tu gracia de una manera precisa poder compartir lo que debemos enseñar en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Porque ejemplo os ha dado para que sigáis sus pisadas. Hemos estado aprendiendo del Señor Jesucristo y que nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y que Cristo estuvo dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Ahora, vayan por favor conmigo a Juan capítulo 5. Y mire lo que dice Cristo. Yo les compartía ya este versículo, pero lo comparto otra vez, porque mire lo que dijo Cristo. Juan 5:30. Esto es parte de la kenosis de nuestro Señor Jesucristo, ese vaciamiento, autovaciamiento, en el cual Él estuvo dispuesto a estar subordinado al Padre. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es otro Dios, ¿verdad? O que Cristo es menos que el Padre porque es el Hijo de Dios y Dios lo envió. Pero hay que entender que creemos en un solo Dios, en tres divinas personas. Y estas tres divinas personas tienen un rol o una actividad particular. El Espíritu Santo no es menos por ser enviado por el Padre a través del Hijo. No es menos, el Espíritu Santo es Dios. Cristo no es menos por ser el Hijo. Pero Cristo se dispuso a hacer la voluntad del Padre. Y así lo dice en Juan 5:30, sin abundar más en eso, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que yo no juzgo por mí mismo. Cristo diciendo eso. Cuando Él juzgaba algo, cuando Él establecía algo, era en la voluntad de Dios, en la dirección de la palabra de Dios. Mire por favor Juan 7 y versículo 16. En el 15, voy a leer desde el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta, Juan 7:14, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado?
Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque, dice versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, y está hablando de sí mismo, él buscaba la gloria de Dios. Él no hablaba su propia doctrina, sino la del que le envió. Y dice el 18 otra vez, dice, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces Cristo predicaba la doctrina del que le envió y buscaba la gloria del que le envió. Su doctrina no era de él lo dice así. Entonces vemos una total sumisión a lo que Dios había establecido. Inclusive en el siguiente versículo, en el 19, fíjese cómo le dice a los que le escuchaban, que eran israelitas, les dice, ¿está ahí conmigo? Amén. Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces vemos que aún Cristo les dice a ellos, ustedes no están cumpliendo lo que Dios estableció en la ley. Y la ley hablaba de Cristo. Entonces todo esto nos hace llevar a esto, hermanos. También otro pasaje en Juan 10:30, creo que es Juan, no recuerdo si no es 30, en Juan 10 dice Cristo que Él pone su vida para volverla a tomar. ¿Se acuerda ese versículo? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿a qué? A tomar. Y luego dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, entonces que dejamos claro que Cristo, lo que Él hizo, lo hizo en total sumisión a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Usted sabe por qué Cristo dijo, si mal no recuerdo, fue la sexta palabra en la cruz. Dijo, consumado es, y luego la última palabra en la cruz fue, Dios, en tus manos entrego mi espíritu. Pero antes, entre esas dos, Él dijo, tengo sed. ¿Se acuerda que dijo, tengo sed? Gracias. ¿Tenía sed? ¿Tenía sed? Sí, tenía sed. ¿Pero por qué dijo, tengo sed? Para que la escritura se cumpliese. Y en el Salmo 22 habla de su sed. Pero Cristo, aún en la cruz, aún antes de decir, en tus manos entrego mi espíritu, dijo, tengo sed. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Entonces, amados hermanos, si vamos a seguir las pisadas de Cristo, debemos seguir lo que dicen las escrituras. Ahora, es algo muy sencillo que estoy diciendo, pero nuestra vida debe estar basada en lo que dicen las escrituras. Es un aspecto fundamental de nuestra fe. ¿Usted conoce lo que dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encomiendo, así le dijo,
delante de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Te encomiendo, así dice, te encargo, te encomiendo. ¿Cómo dice? Porque no quiero citarlo mal. Te encarezco, te encarezco. Es la misma sentir de te encomiendo. Te lo pongo como una carga. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su manifestación. A ver, lo voy a leer porque ya estoy. Gracias, hermano, gracias. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fue el pasaje que dijo el hermano Miguel, ¿verdad? Entonces va a llegar el tiempo, aquí dice Pablo, que no van a sufrir ¿la qué? La sana doctrina. ¿Y dónde encontramos la sana doctrina? En la palabra de Dios. Mucha gente y muchos cristianos nada más quieren con un comezón de oír y están amontonándose maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que significa eso, amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias? Es buscar maestros que le enseñen o les prediquen como a ellos les gusta vivir. Eso es amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto me gusta. No, esto no me gusta. Entonces, esto no. Y así no podemos nosotros vivir la vida cristiana en base a nuestra apreciación personal. Ahora, ¿cuál es nuestro ejemplo para seguir sus pisadas? Cristo. Según oigo, ¿qué? Así juzgo. Porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de la que él me envió, el que me envió. ¿Y por qué doy mi vida? Aunque yo tengo poder y yo la voy a dar, pero este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Usted puede leer en en Génesis capítulo 7, cuando Dios le dio las especificaciones del arca a Noé. Vaya por favor ahí conmigo a Juan capítulo 7. Génesis. Ya a esta hora, miren nomás. Génesis capítulo 7. Ahí lo encuentra uno, estas frases, ¿verdad? No, desde el 6, cuando le dio las especificaciones, en el versículo 22 dice, ¿qué dice? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿No es cierto? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Éxodo 40, vaya conmigo a Éxodo 40, cuando Moisés erigió el tabernáculo. Cuando Moisés erigió el tabernáculo. Yo le animo a que ahí en Éxodo 40 usted vea, en otra oportunidad, lea cuántas veces dice que Moisés hizo conforme a lo que Dios le mandó. Le dice así, versículo 1, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión y así. Y después vas a poner así, versículo 6, después pondrás el altar del holocausto y todos. Luego pondrás, versículo 7, finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina, versículo 8. ¿Sí? Y así empieza a decir, versículo 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así lo hizo. Versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban los sacerdotes como Jehová había mandado a Moisés. ¿Y sabe qué pasó cuando Moisés hizo las cosas como Dios le había dicho?
¿Sabe qué pasó? La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Porque Dios es honrado cuando hacemos las cosas como Él lo ha dicho. Amén. Este es un principio muy importante. Yo no puedo acomodar las cosas a que como yo, a mí me gustaría, como yo quisiera, ni siquiera, amado hermano. Se lo voy a, usted, este es un principio, ahorita lo vamos a ver. Yo no puedo bajar los estándares del evangelio y de la palabra de Dios con tal de que más personas vengan a Cristo. ¿Me está diciendo? Estoy escuchando lo que yo no puedo traer ¿cómo se llama? Un grupo de rock para que la gente entonces venga. Porque primeramente, ¿cuál es el primer más gran mandamiento? ¿Amarás a quién? A Jehová tu Dios. Y aunque debo amar a mi prójimo no está por encima de Jehová mi Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Primero está Dios. Y cuando hacemos las cosas como Jehová dice, entonces verdaderamente Jehová bendice, porque lo que queremos es la bendición de Jehová. Por ahí escuchaba, y disculpe, la conversación de unos hermanos que estaban en la cocina. Estaba yo estudiando ahí, ¿verdad? Y decía un hermano, es que no, los quieren traer y luego les traen. Dice, no, pues mejor que si los vamos a traer y les vamos a tener que poner al mundo en la iglesia, pues mejor que se queden en el mundo. Este es un principio muy sencillo, pero muy importante. ¿Sí me está dando a entender, hermano? Ahora, ¿se acuerda usted cuando David movió el arca? Primero, cuando los filisteos se llevaron el arca y la tuvieron allá por varios meses, ¿verdad? Y empezaron a tener ¿mande? Tumores, ¿verdad? Y había plagas de ratones, ¿se acuerdan? Y entonces ellos decidieron regresar el arca. La regresaron el arca, dice la Biblia. ¿Cómo la regresaron? En un carro nuevo. Primero de Samuel 6. Segundo de Samuel 6 nos habla cuando David quería traer el arca a su casa. ¿Era un buen deseo el de David? Sí. ¿Tenía unas buenas intenciones? Sí. Pero ¿cómo la trajo la primera vez? ¿Cómo la quiso traer la primera vez? No que la quiso, la trajo la primera vez. ¿En un qué? Carro nuevo. Tal vez esa verdad usted ya la conocía, ¿no? Estoy seguro que se la han enseñado. ¿Y qué pasó? Los bueyes tropezaron y Usa quiso detener el arca. Ahora, hermanos, pues el arca se va a caer. ¿Qué de malo hay en detener el arca? Pero Usa no podía tocar el arca. Y Usa murió en ese instante. Nosotros pudiéramos decir, bueno, pero ¿por qué Dios es tan exigente? ¿Que no ve en mi corazón que quiero hacerlo por Él? No, pero Dios dice, sí, tendrás muy buen corazón, pero las cosas aquí se hacen como yo digo. Aún el rey David, tal vez no había mayor autoridad en todo Israel que el rey David. Y aún David tenía buenas intenciones, ya lo estoy repitiendo, ¿verdad? Pero él no podía venir aún en sus prerrogativas y su carácter de rey. No se preocupe, yo aquí muevo aquí. Y queriendo, a ver, y dice, no. Al arca la tienen que llevar los levitas. Y la tienen que llevar sobre sus hombros. Y los hijos de Coat. ¿Y sabe qué pasó con David? Dice la Biblia que David se entristeció. Así dice nuestra versión. Como decía el hermano, decía, vamos al hebreo, vamos al esto. ¿Sabe que la palabra en el hebreo es una palabra que David se enojó con el Señor? Y el arca la llevaron a la casa de Obed-Edom y después Dios empezó a bendecir la casa de Obed-Edom. Y entonces David vuelve a traer el arca. Vaya conmigo a primero de Crónicas. Ahí en segundo de Samuel se encuentra el relato en segundo de Samuel, pero primero de Crónicas
Es el relato de parte de los sacerdotes. Mire lo que pasó cuando David quiso mover el arca. ¿Sabe a quién le preguntó? A sus capitanes. Se pusieron ellos de acuerdo. Mire, primero de Crónicas 13. Entonces, versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Le dijo aún a toda la asamblea, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Qué bueno, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Aunque a toda la, fíjese lo que voy a decir, aunque toda la iglesia le parezca bien algo, pero no está con sustento bíblico, eso no es de Dios. Y Dios nos ayude porque podemos, como individuos, como pastores y como iglesia, hacer las cosas según lo que a nosotros nos parece lo mejor. Y nos va a suceder lo mismo que la iglesia de la Odisea, el cual predicaba el hermano. Esta iglesia decía, yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dígame usted dónde estaba Cristo. Afuera de la iglesia. No es cuestión de, ay, esto, o no es cuestión de lo que está de moda, no es cuestión de lo que otros hacen, es cuestión de qué dice la palabra de Dios. Ahora, no estamos en contra de usar, ¿verdad? Un poco de tecnología para esparcir el evangelio. Y bueno, y usarlo de una manera honorable. Pero Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Entonces, por favor tengamos presente ese principio. Entonces sucede, primero de Crónicas 13, es lo mismo de segundo de Samuel 6, ¿verdad? Tropezaron los animales, el arca iba a caer, Usa la detiene, Dios mata a Usa, David se entristece y pasó un tiempo. Mire primero de Crónicas 15, 1, ahí con su servidor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, mire lo que dijo David, versículo 2 de 1 de Crónicas 15. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó a todos, a la gente, y a los levitas. Y le dijo a los levitas en el versículo, ¿dónde están? Versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Quién reconoció eso? El rey David. Ahora me voy a regresar un poquito en la historia, porque me voy a regresar al rey Saúl. ¿Se acuerda que Saúl tenía que esperar 7 días a que llegara Samuel? ¿Sí se acuerda de la historia? Como dice el hermano, ¿sí lee su Biblia? Así. ¿Qué pasó? Samuel se tardó, o por lo menos para Saúl se estaba tardando. No había terminado todavía los 7 días. Pero para Saúl, Samuel se tardó, y es en 1 de Samuel 13. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? Pues ofreció holocausto. ¿Sí se acuerda de eso? Él era el rey, ¿debía ofrecer holocausto? No, el rey Usías también entró, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama?
¿Qué fue lo que ofreció el rey Usías cuando entró al templo, verdad? Ah, no me acuerdo cómo dice, pero ¿qué le pasó al rey Usías cuando los sacerdotes se le opusieron y dijeron, no, no te responde a ti, rey Usías? Se enojó tanto que la lepra le brotó y murió leproso. Entonces, Saúl ofreció holocausto, ¿verdad? Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, y empezó a dar 4 excusas. Vi que el pueblo se me desertaba. Número 1. Y que tú no venías. Número 2. Dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Número 3. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Número 4. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué fácil es a veces cuando supuestamente las cosas se ponen de tal manera que es que pastor o hermano, teníamos que hacer esto porque no, ¿qué dice la Biblia? Y Samuel le dijo, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Ay, Saúl, gracias por esforzarte, mira qué bueno qué buen deseo y qué buen, no, le dijo, locamente has hecho. ¿Y sabe por qué perdió Saúl, el reino? Por ser desobediente a lo que Dios había dicho. Aquí mismo Dios se lo dijo desde entonces. Samuel se lo dijo así, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe. Y sabe, en Hechos capítulo 13, versículo 22, si mal no recuerdo, nos dice que Dios estableció a David como rey, un varón conforme a su corazón, que hará todo lo que yo quiera. Y ya usted conoce también la historia cuando los amalecitas, ¿se acuerda? Se lo dijo claramente Samuel, ve y mata a todos los amalecitas. ¿Sí se acuerda de la historia? Primero de Samuel 15, o se la dramatizo. ¿Sí se acuerda? ¿Y qué pasó? Saúl y el pueblo perdonaron a lo mejor del ganado y dejaron con vida a Agag, el rey. Así se llamaba, ¿no? Y cuando viene Samuel, dice, el Señor habla a Samuel y dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y viene Samuel, ¿verdad? Y cuando llega, ¿verdad? Bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Has cumplido? Y luego, ve. ¿Y qué es ese balido de ovejas? ¿Qué es eso? Ah, es que el pueblo. No. Oh, hermanos, esta obediencia parcial, no haciendo las cosas como Dios quiere. Y de ahí que tenemos lo que Samuel lo dice como un principio, que estoy seguro lo han usado ustedes muchas veces para enseñarle a los niños en las clases de niños, sea predicando en las iglesias, ¿verdad? Se complace Jehová tanto, como dice ahí, primero de Samuel 15, 22. Dice así, Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de ¿qué? De los carneros. Fíjese, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que para nosotros el hacer las cosas no como Dios quiere exactamente,
Pues no, porque a lo mejor la intención es buena. Siempre le buscamos una manera, ¿verdad?, para justificar. ¿Qué pasaría si ahorita alrededor de la fogata, ya se me fue el pastor Ríos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les parece? A ver, ánimo, ya voy a terminar. ¿Qué le parece si leemos las cartas? ¿Leemos las cartas? ¿Qué? Ah, ¿verdad? Las cartas de Pablo, iba a decir, ¿verdad? Ya decía, iba a salir algún voluntario, ¿no? No, vamos a leer las cartas del tarot. ¿Por qué no? Porque es algo pecaminoso, ¿no? ¿Leemos la mano? Oye, usted, pues, pero ahí dice que como pecado de adivinación es la que, la rebelión, pero desobedecer tantito no hay problema. Pero sí leer las cartas de tarot, sí, hoy no. Minimizamos el hecho de no someternos a lo que Dios dice. No, es que yo lo hice porque esto, es que no, ¿qué es lo que Dios dice? Dios busca adoradores que le adoren. Esta mañana hablábamos del espíritu, ¿se acuerdan? Un buen espíritu. Que le adoren en espíritu y en qué. ¿Y en qué? En verdad. En verdad, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Así que, amados hermanos, ¿quiénes fueron los que hicieron ese carro nuevo para transportar el arca? Los filisteos. No vayamos al mundo para que el mundo nos diga la forma cómo debemos hacer la obra de Dios. No vayamos al mundo. ¿Sabe cómo se edifica la obra de Dios? A través de las ofrendas de los hermanos en la iglesia, a través de los diezmos. Digo, no sé, no hay problema que, ¿cómo se llama? Tengamos una comidita y de repente la vendamos, ¿verdad? Y demos, ¿verdad? Pero, pues no sé, no podemos ofrecerle a Dios cosas de tesoros de maldad, ¿no? Pues hermanos, he allí, debo concluir, el tiempo es tarde, pero el principio está allí. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Mi doctrina no es mía, sino la doctrina del que me envió. ¿Qué dice Dios? Todo lo que hagamos, debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y no hacer las cosas, ay, es que esto sería, no, ¿qué es lo que Dios dice? Y no, a veces, hermanos, miren, les voy a decir esto, no vemos, no tenemos fe de que va a haber respuesta, va a haber fruto. Y a veces ciertas maneras a lo mejor pudieran atraer a otros más. Pero ¿sabe qué, hermano? Acuérdese que la obra es de Dios, no es nuestra. Yo no puedo quitar a Dios del volante y querer entonces yo. Tengo que descansar en Dios. Que Él edifique la iglesia. No yo edificando a la iglesia. No es mi experiencia, no es mi capacidad logística, no es el hecho de que mire, tristemente en algunas, lo digo así, ¿verdad? Grandes iglesias aún fundamentales, independientes, envían a sus obreros a cursos de negocios seculares o para cómo tratar a cursos de venta para poder cómo tratar con la gente. Ahora, yo sé que uno tiene que tener tacto y uno tiene que tener la manera de... Pero amados hermanos, nosotros no estamos vendiendo un producto como si estuviéramos vendiendo una lavadora. Estamos predicando la palabra de Dios. ¿Sí me está dando a entender? Yo no tengo que ayudarle a Dios. Yo tengo que rendirme a Dios.
y obedecer como Él dice. ¿O acaso yo digo, no, es que si lo hacen todos así, como Dios exactamente dice, pues la cosa no tiene, ¿cómo se llama? No hay feeling. No. ¿Y qué sucede? Hoy las iglesias carismáticas necesitan una dosis de sensacionalismo y sensualismo religioso para entonces sentirse que Dios está con ellos. Amén. Necesitan el estruendo de su música para sentir que Dios está con ellos. Necesitan de alguna manera decir, es que Dios me habló y Dios me reveló. Pues hermanos, a nosotros ya Dios nos reveló. Es como que eso es lo que, como es hoy estamos en un tiempo donde tengo que sentir algo, tengo que vivir existencialmente, es decir, el momento, el que, y no. A veces, ¿en dónde encontró Elías al Señor? En ese silbo suave y apacible. Allí es donde encontramos al Señor, cuando Él toca la puerta y yo estoy a la puerta ahí y llamo. ¿Sí me estoy dando a entender? Deja que Dios haga la obra. Yo sé que no te quieras comparar con las iglesias de hoy en día y las iglesias y como en el libro de los Hechos. Gracias a Dios por el libro de los Hechos. ¿Y por qué no estamos viendo ahorita conversiones de 3,000? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también Dios no contenderá con el hombre para qué, para siempre. Y para cuando fue el tiempo del diluvio, solamente 8 entraron en el arca. Y Moisés, o Noé mejor dicho, fue un pregonero de justicia. Qué mal predicador fue Noé, ¿no es cierto? Nomás 8. Si lo hubiera vendido, ¿verdad? Boletos, ¿verdad? O haber sido, vengan a ver al zoológico en vivo, ¿verdad? ¿Verdad? Vengan, un tour y en cuanto ya tuviera llena el arca, cierra la puerta, ándale, Sem, que no se nos salga ninguno, hay que salvarlos. No, entró el que quería entrar. El que quería entrar. Oye, pero mira que vamos a ver de esta manera. Yo quiero la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente, ni siquiera la aprobación, con todo respeto lo digo, de otra iglesia. Yo quiero la aprobación de Dios. Y yo necesito lo que la Biblia dice. Amados hermanos, aún vayamos delante del Señor y dice, Señor, esto que te estoy ofreciendo es digno de ti. No porque el mundo lo hace o aún otras iglesias lo hacen, ya quiere decir que es lo mejor para el Señor. Hay otro principio, que a Dios no le debemos ofrecer lo mejor. ¿Se acuerdan después de cada día? Y no dice cada día de la creación, pero ¿qué decía Dios? Que dice, cuando dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dice, y vio Dios que era, ¿cómo dice? Que era bueno. Pero luego al final, después de que hizo al hombre, dice, lo último que hizo fue a la mujer. Y dice ahí, creo que es Génesis 1, al final dice, y vio Dios que era bueno. ¿Cómo dice? En gran manera. En gran manera. Dios es digno de lo mejor. Dios es digno de lo mejor. No comprometamos las cosas del Señor. No diluyamos el evangelio. No lo acomodemos las cosas conforme a nuestras propias concupiscencias. A veces decimos, ¿cuál es tu himno favorito? ¿Cuál es? Es que este me gusta. ¿Por qué te gusta? Es que me gusta la tonadita. ¿Es eso? ¿Qué es lo más importante de la música sagrada?
que le agrade al Señor. Pero bueno, la música sagrada tiene dos elementos: el aspecto musical y la letra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? La letra, el mensaje. La música es un siervo para llevar la ¿qué? La letra. Amén. Es muy importante eso. Cuando escucho la tonada de un himno, ¿qué me recuerda? La letra. Entonces yo no voy a cantar nada porque es que se me gusta la tonada o me gusta el arreglito. No, es que Dios me está enseñando. Amén, hermano. Espero que me entienda esto que me puede expresar yo bien en esto que estoy diciendo, ¿no? Y esto porque Dios es digno. Mejor dicho, debemos hacer lo que como la Biblia lo establece, lo que a Él le agrada, lo que edifica nuestras almas, lo que nos lleva a pensar en Él. Y bueno, hay mucho que decir al respecto y acuérdense, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude. Tenemos que, cada aspecto que hacemos, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra de Dios. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Oremos al Señor. Padre, gracias por la paciencia de los hermanos. Y bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de meditar en estas cosas. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él se sometió a ti aún. Él estuvo dispuesto a beber esa copa, Señor. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no anteponer nuestros propios intereses, nuestros propios gustos, sino ir contigo y decirte, Señor, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que yo haga esto? ¿Cómo quieres que yo te ofrezca mi servicio, mi adoración? Ayúdanos pues, Padre Celestial, y no queremos, Señor, usar los métodos del mundo, los carros nuevos del mundo, para, con una buena intención, ofrecerte a ti nuestro servicio, nuestra adoración. Gracias, Señor, por este aspecto también de esta verdad. Queremos seguir las pisadas del Maestro en Cristo Jesús. Amén.